día, Genaro. Buenos días, maestro. ¿Cómo está? Aquí estamos. ¿Usted qué tal? Bien, bien. Yo pensé que ya nos íbamos a ver en la escuela. No, pues que de hecho todo el grupo quería permanecer, terminar toda la carrera en línea. Ah, y les autorizaron. No, nada más nos dieron este semestre y ya después ya todo va a ser normal. Pues sí, porque pues se requieren algunas actividades presenciales. Sí, yo creo, bueno, como del semestre pasado, así como las actividades de redes de conexiones, de usar router, yo creo que todo eso sí era necesario presencial, ¿no? Pues sí, porque de hecho yo considero que además la universidad no tiene autorización para una educación a distancia. Todo esto fue por la pandemia, me imagino. Mm, Sí, Me imagino que también como que, no sé, tal vez los pusimos en aprietos en el sentido de que como el grupo quería a fuerza seguir en línea, no sé, buscar maestros que estuvieran disponibles, ¿no? pues yo creo disponibilidad sí hay. La cuestión es que también depende de lo que realmente autoriza la Secretaría de Educación, porque pues los que tienen su modalidad a distancia, pues esos siguen a distancia. Hay escuelas que tienen autorización para trabajar así, pero no creo que la universidad tenga autorización. Ahorita todo esto fue por Mm, la pandemia, no, ok. pero bueno, pues ya para el otro semestre sí ya tendrán que presentarse. Sí, sí, llegó la carta de que para el otro ya. Bueno, pues no sé si damos unos minutos a que sus compañeros se conecten, les mando un mensaje, coméntenles que ya Voy a ver estamos en si línea. les voy a avisar que ya abrieron reunión usted. Sí, gracias. Usted, por ejemplo, Eh, he revisado lo de la cuenta de alumnos y habla acerca de de, de ofrecer como un tipo de servicio, residencia profesional se llama. Ese lo tenemos que hacer a fuerza para poder titularnos al último. Está apagado su audio. Son dos actividades. Una es el servicio social, la otra son las residencias. El servicio social se hace en instituciones públicas.
Ujú. y ya las residencias pues tienen que ser en una empresa. Sí, sí. Sí, Y eso sí, necesita uno liberarlo. sí, son requisitos para la titulación. Es como también los créditos de inglés, ¿no? Ujú. O sea, son parte de del aprendizaje, pero también requisitos para la titulación. Si no liberas todo eso, pues no puedes titularte. Sí, sí. Entonces debo de ir buscando dónde. Sí, ¿qué dicen sus compañeros? ¿Ya les mandó un mensaje? Les mandé mensaje y les marqué, pero nadie me contesta. Están dormidos. A mí se me había olvidado que hoy íbamos a entrar. Para mí que era la siguiente semana. Pues yo creo que se les olvidó a los demás. Igual, como se me había olvidado eso, yo sabía que por esta fecha íbamos a entrar, pero para mí que era la siguiente semana. Agarré un compromiso, tengo una reunión,
al rato, pero pues no sé. ¿A qué hora? Me citaron a las 9. Oh, pues ya casi. Sí. Es que para mí que según yo, para mí yo tenía la idea que todavía era para el próximo domingo las clases, pero ya cuando revisé bien, toca hoy. Buenos días, Benjamín. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, aquí. Un poco tarde porque se fue la luz, pero ya regresó. Ah, bueno, pues estamos aquí comentando, ¿no? Pues no se dio el regreso todavía con ustedes, pero aquí estamos para servirles. Sí, todavía no. Pues creo que nada más este semestre, profe. Este semestre y el siguiente ya es, ya sí tenemos que ir a presenciales. Los que alcancen a asistir y los que no, pues ya se verá el próximo semestre. Sí, pues son decisiones. Es que esta pandemia, pues nos obligó, ¿verdad?, a estar ahí cada quien en su casa, pero pues la modalidad de la universidad es presencial, no es en línea. Sí, sobre todo porque como en el grupo hay compañeros que no están viviendo aquí cerca, pues. Al menos en mi caso, pues yo soy de Cayucan, pero sí, y sí puedo, pero ahorita no todos, y quién sabe el próximo semestre si estaremos completos, pues. Pues a ver qué pasa. Bueno, por lo pronto, bueno, aquí estamos y pues ya nada más nos falta Daisy y Selena, ¿no? Sí, no creo que tarde. Bueno, pues yo creo que vamos, pues empezando por presentar esta materia, porque pues ya son las 8:14 y ya publiqué en el tablón que crearon el programa de sistemas digitales. Bueno, el publiqué varias, bastante información, pues. Entonces, aquí les quiero mostrar, pues ahorita la parte del programa de el curso de la materia que iniciamos el día de hoy. Bueno, si ven la pantalla. Sí, Bueno, pues la materia se llama Sistemas Digitales, una materia de quinto semestre, y el objetivo es que al término el estudiante conocerá los elementos teórico-prácticos para analizar y comprender los subsistemas básicos de las computadoras, su especificación y diseño, en la parte digital, obviamente. Y el primer tema son sistemas de numeración. Aquí se va a ver cómo se representan los números en los sistemas numéricos binario, octal, hexadecimal, decimal, BCD, cómo se hace la conversión entre sistemas numéricos, operaciones con los sistemas numéricos, la aritmética de punto fijo y punto flotante y los errores de las diferentes representaciones. En el tema 2 se va a ver los circuitos combinatorios. Vamos a ver el álgebra de Boole, las funciones lógicas, cómo se simplifican, el uso de los mapas de Carnot, cómo se minimizan las funciones, el método de análisis y diseño, una revisión de los tipos de circuitos integrados, las tecnologías TTL, SL, MOS, CMOS, MSI, LSI, que son las compuertas, los sumadores, los convertidores de código,
los decodificadores y los multiplexores. En el tema 3 vamos a ver circuitos secuenciales, que son los multivibradores, estables, monoestables, biestables, diagramas de estado, las técnicas de minimización, registro y transferencia de datos, diseño de registros con biestales, transferencia de datos y contadores. El tema diseño de contadores asíncronos, síncronos, integrados, circuitos secuenciales sincronizados. Tema 4, unidades funcionales de una computadora. La arquitectura clásica de von Neumann. Las arquitecturas alternativas, qué partes son las que componen estas computadoras. La CPU, la aritmético lógica, la de control, los registros, el procesador aritmético, los controladores, los puertos y los microprocesadores. En la parte 5, en el tema 5, veremos las memorias, cómo almacenan, codifican, comprimen, integran, integridad por el código de control de paridad, cómo se organiza la memoria central, cómo se particiona, ese direccionamiento, ciclos de acceso, operaciones con los buses, la memoria caché, la memoria de lectura-escritura, memoria virtual, materiales y tecnologías de almacenamiento. Y bueno, los periféricos, ¿no? ¿Cómo funcionan? Sí, hay unos temas que ya están fuera de la tecnología, ¿verdad? Porque habla de tambores, habla de cintas, discos magnéticos y esos dispositivos ya no se usan. Pero tenemos CDs todavía, tenemos disquetes, bueno, no, disquetes ya no, tampoco. Bueno, discos magnéticos, solamente los discos duros, ¿cómo se llama? Con partes móviles. Pero pues también tenemos las memorias de estado sólido. Y bueno, pues ahí se ve esos temas y al final los periféricos de entrada, salida y una descripción. Son varios temas y pues el tema que nos ocupa hoy, espero que podamos completarlo porque los sistemas de numeración pues son la base bajo la cual operan los circuitos digitales. Y con respecto a la forma de evaluación, bueno, se van a llevar a cabo exámenes, las prácticas, que bueno, no las vamos a hacer en laboratorio, pero cada uno de ustedes en su casa, en su computadora, lectura de artículos, exposiciones, tarea extra clase. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, pero Por ahí se conectó alguien más. Selena, buenos Selena. días. Sí, profe, buenos días. No tengo señal, profe, por eso apenas me conecté. Ah, caray. Bueno, pues qué bueno que ya se conectaron. Nomás nos falta Daisy, pero pues esperamos que se conecte pronto. Entonces, sobre este programa, bueno, está publicado para que ustedes vean los temas y vamos a empezar con la introducción a los sistemas digitales. Bueno, en este caso, vamos a ver cómo se representan los números. Ahí tenemos una presentación. Ahí está.
Bueno, creo que sí oyen a mi mascota, ¿verdad? ¿Se oye mucho? Un poco. Ahí tengo por ahí. Sí, no sé, algo vio, o algo escuchó. Bueno, pues vamos a empezar con este tema, es la representación de los números. Y bueno, estamos en lo que son sistemas de numeración y pues el que todos conocemos y usamos diariamente en razón de donde pues donde vivimos, ¿no? Y la forma en la que nos comunicamos y hacemos cuentas y nosotros usamos todos los días un sistema numérico de todos los que están ahí indicados cuál es el que usamos diariamente. El binario, el octal, el Decimal. hexadecimal, el decimal. Bueno, el decimal, efectivamente. Bueno, y el sistema numérico decimal, pues solamente es uno de todos los sistemas numéricos que pues el ser humano ha inventado y utiliza en distintas ramas, ¿no? De la matemática o en este caso de lo que es la computación. Pero pues antes de entrar en este tema, hay que comprender que tenemos en el mundo, usamos sistemas digitales y usamos sistemas analógicos. El sistema digital, pues es la combinación de dispositivos para manipular cantidades físicas o información que se representen en la forma digital. Digital proviene de un vocablo que quiere decir dígito, y dígito proviene de la palabra en latín que significa dedo, ¿sí? Entonces, eh, básicamente refiere a la manera en la cual el ser humano empezó a usar sus dedos para contar, ¿no? Entonces, y de hecho, en el sistema numérico decimal, pues está basado en 10 dígitos porque tenemos 10 dedos. Y de ahí viene este origen de este sistema numérico decimal. Pero hablando de sistemas digitales, pues entonces hablamos de que la información se representa con valores discretos o dígitos. En la mayoría de las veces, los dispositivos digitales pues son dispositivos electrónicos, pero también pueden ser mecánicos, magnéticos o neumáticos. Algunos de los sistemas digitales más conocidos pues incluyen obviamente las computadoras, las calculadoras, los equipos digitales de audio y video, los sistemas telefónicos, que vienen a ser el sistema digital más grande del mundo porque todas las señales, pues a raíz de que entró lo que es la Internet, pues también empezaron a transformarse o convertirse en sistemas digitales mediante el envío y recepción de señales discretas. En el sistema analógico veremos que este contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas que representan de forma analógica. En el sistema analógico las cantidades varían con un intervalo continuo de valores y por ejemplo un receptor de radio, la amplitud de la señal de salida para una bocina puede tener un valor entre 0 y un límite máximo, y otros sistemas analógicos comunes son los amplificadores de audio, equipos de cinta magnética para grabar y reproducir, el odómetro que utilizan los automóviles para contar los kilómetros que recorre un vehículo. Aquí, antes de avanzar, me quisiera dar algunos ejemplos de señales o sistemas analógicos
que ustedes conozcan. Bueno, en principio, ¿entendemos la diferencia entre lo analógico y lo digital? Jóvenes, están tomando el cafecito. Yo creo, bueno, la diferencia sería en que primero yo diría que primero los componentes que se usan son distintos, ¿no? A los analógicos, en el caso de los digitales. Eh, el digital es mucho más preciso que el analógico, porque por ejemplo un fonógrafo, ¿no? Un disco de esos de vinilo, ese es un ejemplo de analógico. Y a reproducir, por ejemplo, el audio de un plato de esos, pues se escucha a ver ciertas interferencias, como ruidos, ¿no? Cuando la aguja va pasando por encima del plato. Y el caso digital, pues ya no se ocupan en ese caso, ese tipo de cinta magnética, sino que es un dispositivo, una memoria que guarda ese sonido, ha recibido una codificación, una depuración, por así decirlo, y se ha eliminado el ruido de ese audio y representan eso una mayor calidad en el sonido. Puede ser una de las diferencias y un ejemplo. Sí, muy bien, gracias. Resulta que en el mundo real todo es analógico, ¿verdad? La temperatura, por ejemplo, nosotros la percibimos cada ser humano de distinta manera en razón de cómo funciona su cuerpo, ¿no? En teoría tenemos un rango que nos hace ser, eh, pues digamos, estar en un estándar, ¿no? De lo que es el ser humano, pero si queremos medir la temperatura usamos dispositivos y en este caso pueden ser analógicos o pueden ser digitales, pero en un principio, antes de que se inventara la electrónica digital, pues teníamos, o el ser humano tenía dispositivos analógicos. Para medir la temperatura, un termómetro de mercurio, por ejemplo, donde sabemos que el mercurio pues, es un elemento químico y que reacciona a los cambios de temperatura. Y en base a eso, pues se hizo una escala y la escala es la que permite medir cuántos grados Celsius o Fahrenheit eh, varía la temperatura, ¿no? Pero es una medida analógica la forma en la cual se hace esa medición a través de ese termómetro analógico que usa mercurio. Si queremos tener o usar un termómetro digital como los que actualmente existen, pues ahí ya entra lo que son los conversores. El conversor para medir, en este caso, pues lo que sea que mida el dispositivo, como ejemplo, el termómetro infrarrojo que se ha popularizado, sobre todo ahora con la pandemia, ¿no? Para que fue una medida que, bueno, pues de cierto modo para hacernos sentirnos un poco más seguros de que las personas no tenemos temperatura alta y con eso supuestamente quiere decir que no teníamos un signo de la enfermedad que produce el COVID, pero pues eh, eso ya, punto y aparte de que sea o no efectivo, pues se sigue dando todavía ese control, ¿no? En muchos lugares, en razón de que las autoridades sanitarias así lo determinaron. Pero pues, ¿cómo se mide la temperatura con ese termómetro infrarrojo? Bueno, pues
obviamente que es una señal que es de ida y vuelta, ¿no? Entonces, pasa por el cuerpo del ser humano y regresa al dispositivo y lo que sea que mida, en este caso, pues es un espectro, ¿no? Porque la señal del infrarrojo, pues es básicamente un espectro eh, de, digamos, pues sobre todo óptico, ¿no? Y es donde, pues muchos dicen, bueno, ¿y qué me va a pasar si me pasa eso por el cerebro? Pues no te pasa nada, porque de hecho estamos usando señales, en el espectro que está dentro del espectro infrarrojo, pues desde el momento que estamos usando dispositivos digitales para comunicarnos, ¿no? Este, desde ahí ya estamos, pues en una falta de conocimiento, ¿no? De lo que realmente ocurre con el espectro electromagnético. Entonces, todo lo que está en ese espectro de frecuencias, sea el que se transmita sonido, sea que se transmita audio, sea que se transmita video, pues todo está dentro de un espectro. Y pues tenemos ondas electromagnéticas cruzando el espacio todos los días, a todas horas, en cualquier momento, y pues ya desde que traemos cargando un equipo como pues ya ahí estamos transmitiendo y recibiendo señales del espectro electromagnético. Hay un debate sobre cuáles te afectan y cuáles no. Pues claro que sí, ¿no? Porque en un momento dado, sí hay un límite que soporta el cuerpo humano, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, la radiación que emite un elemento atómico, pues sí es dañino para el cuerpo humano. Ya está, eso está plenamente demostrado, pero pues es obviamente una radiación que rebasa un rango permitido por el ser humano. Entonces, bueno, ya hay un debate, ¿no? Sobre qué tan, como se usa con mucha frecuencia, pues qué tanto afecta pues al ser humano el uso constante de esta radiación. En fin, el termómetro infrarrojo, pues es un dispositivo digital, entonces pues tiene un conversor. Después de detectar la frecuencia en ese espectro infrarrojo y determinar pues, en esa medición y luego posterior conversión el grado de temperatura que tiene un cuerpo que tiene el cuerpo de una persona. Y entonces ya nos muestra la información, pero ya en un formato digital, ¿sí? Bueno, me gustaría que viéramos un video, si les parece bien. Sí, profe. Es un poco, es un poco viejito, pero muy ilustrativo. Y además hay una actividad que tienen que hacer después de ver este video. Podrán ver las veces que quieran. Sobre la electrónica digital. Bueno, ahí está. Espero que se escuche el audio. Me dirán ustedes si se escucha o no.
¿Se escucha el audio? Sí. Sí, sí, lo escucho. En la mañana nos despertamos a un mundo lleno de dispositivos digitales. Las pantallas digitales nos ayudan a preparar el desayuno. Las calculadoras digitales nos ayudan a actualizar nuestra chequera antes de salir hacia el trabajo. Y el trabajo en sí mismo está lleno con computadoras utilizadas para procesamiento de palabras o datos y sistemas de robótica que utilizan computadoras digitales y circuitos de conmutación. Las técnicas digitales son vitales en la electrónica actual, y este curso le presentará a usted la teoría básica y aplicación de circuitos digitales. Pero primero comencemos con preguntas básicas. ¿Qué significa digital? ¿Por qué son las señales digitales diferentes de las señales que ocurren en otros tipos de electrónica? Un poeta responde a la salida del sol de una manera. Un empleado apenas levantándose para el trabajo mira a la primera luz del amanecer de una manera totalmente distinta. Pero un científico considera el amanecer como un evento en la naturaleza, uno que varía uniformemente y continuamente con el tiempo. La oscuridad de la noche da paso gradualmente a la luz del día durante un periodo de tiempo. Asimismo, la puesta del sol es un desvanecimiento uniforme y continuo de la luz del día hacia la oscuridad durante un periodo de tiempo. La salida y puesta del sol, como la mayoría de los eventos en la naturaleza, son esencialmente analógicos. Un evento analógico varía uniformemente o continuamente con el tiempo. Ok, miren, este es un punto importante. Los eventos analógicos varían uniformemente en el tiempo. O sea, no pasan de manera abrupta de un estado a otro. Bueno, salvo algunas cosas, excepciones, pero generalmente van variando de manera continua. Entonces, por ejemplo, la temperatura, ¿no? O sea, no brincamos de 0 a 100 grados, ¿no? De repente. Generalmente va ascendiendo, ¿no? Va ascendiendo la temperatura gradualmente, dependiendo del tipo de fenómeno que se esté midiendo. Si estamos calentando un líquido, este líquido pues va aumentando gradualmente su temperatura, desde la temperatura inicial hasta llegar al punto de ebullición, por ejemplo, y pues ya lo que siga, ¿no? Ya sea licuefacción, ebullición, etcétera. Pero va ascendiendo gradualmente. Lo mismo el sonido también se va dando de manera gradual y así es como funcionan los eventos analógicos. Ahora que el sol se ha puesto, encendamos una luz. Al encender un interruptor de luz, se crea un cambio abrupto, virtualmente instantáneo, desde una condición definida a otra, de oscuridad a luz, o de luz a oscuridad. Mire los controles de este televisor. El interruptor de encendido actúa como un dispositivo digital. El televisor está o bien encendido o bien apagado. Este es un cambio abrupto, virtualmente instantáneo, entre dos estados discretos. Sin embargo, nosotros podemos variar el... Ok, en el caso de los eventos digitales, pues sí cambian abruptamente. Tiene generalmente dos estados, son encendido o apagado, ¿sí? Esto es en el aspecto digital, en la parte digital, así funciona. El brillo continua y uniformemente por un rango amplio desde completamente oscuro a extremadamente brillante, utilizando el control de brillo. Entonces podemos describir a este control como un dispositivo analógico. Aquí hay una máquina de escribir. ¿Es cada tecla de la máquina de escribir un dispositivo digital o analógico? Cada tecla es un dispositivo digital. Cada tecla opera cuando se la golpea en un cambio abrupto de un estado a otro. ¿Es este tacómetro un dispositivo digital o analógico?
La velocidad del motor es indicada por la acción continua y uniforme de la aguja. Entonces, este es un dispositivo analógico. Mire estas formas de onda de señales de voltaje analógicos. Independientemente de la polaridad, todas las señales exhiben la misma propiedad uniforme y continua. Independientemente de lo errática que parezca la señal, esta no cambia abrupta y discretamente. Ahora mire la señal de voltaje digital. Esta es una serie de pulsos que cambian de un nivel de voltaje discreto a otro. El tiempo para que la señal suba o baje es extremadamente rápido. Pueden ser todos positivos, todos negativos, o conmutar entre positivo y negativo. De todos modos, exhiben las mismas características. ¿Es esta una señal digital? Es una señal analógica porque varía a través de un rango infinito en forma continua y uniforme. ¿Qué tipo de señal es esta? Esta es una señal digital porque conmuta de un estado distinto a otro muy rápidamente. Una serie así de pulsos se denomina tren de pulsos. Obviamente una señal de voltaje digital es mucho más simple en su concepción que un voltaje de señal analógica, ya que cambia abruptamente entre solo dos niveles de voltaje, comparado a la señal que cambia uniformemente con un infinito número de valores de voltaje. Además, existen ciertas ventajas en utilizar técnicas digitales sobre analógicas, las que exploraremos a continuación. Igual que la salida y puesta del sol, la mayoría de los fenómenos físicos medibles en la naturaleza son analógicos. La velocidad, longitud, tiempo, peso, intensidad de la luz, todas cambian uniformemente y continuamente. Con el crecimiento de la ciencia, la necesidad de medir, conservar y analizar estos parámetros analógicos se hizo cada vez más importante. Y los instrumentos para realizar mediciones altamente exactas de cantidades físicas se hicieron críticos. Los científicos necesitaban herramientas de medición exactas que también pudieran almacenar y analizar las mediciones. Tuvo que haber un gran salto en las técnicas de adquisición de datos y análisis para pasar del nivel de mediciones físicas requerido por los hermanos Wright en Kitty Hawk a las mediciones de velocidad, altitud y posición que necesita la tripulación de un transbordador espacial. La ciencia descubrió que se podía usar a la electrónica analógica para realizar mediciones más exactas. Por esta razón se desarrolló el transductor. El transductor es un dispositivo electromecánico que puede convertir energía física en una señal eléctrica o viceversa. Ahora podían utilizarse amplificadores y medidores analógicos para realizar y exhibir mediciones más exactas que con los instrumentos mecánicos previos. Realizando mediciones con equipamiento electrónico analógico, luego pueden almacenarse los datos en papel a través de un registrador. Aún el análisis de los datos medidos debía hacerse a la lenta velocidad humana. Pero la utilización de la electrónica analógica se convirtió en un avance real en las técnicas de medición y almacenamiento. Para aumentar la velocidad de las técnicas de medición, análisis y almacenamiento, se inventó un conversor analógico digital. Si se conectara un circuito conversor analógico digital a este transductor, la señal analógica podría convertirse en una señal digital equivalente, constituida por un número específico de pulsos de voltaje. Debido a la simplicidad de la concepción de la señal digital, puede diseñarse fácilmente un sistema de almacenamiento que maneja solo dos niveles de voltaje en vez del infinito número de niveles de voltaje de una señal analógica. No solo puede almacenarse la señal en circuitos digitales, sino que también podemos basarnos en circuitos de computadora para analizar los datos almacenados. Las señales digitales de nuestro conversor analógico digital pueden ser fácilmente almacenadas y analizadas con todas las computadoras de alto desempeño. Señales que son fáciles de exhibir y almacenar y que se prestan fácilmente para el análisis y manipulación rápidas por computadora son las razones principales del veloz crecimiento de la electrónica digital. Y este aumento en el uso de las técnicas digitales, a su turno, ha contribuido al avance de la ciencia y la comunicación en las décadas recientes.
Debido a la simplicidad de las señales digitales, la complejidad del diseño disminuye. El tamaño también disminuye. Y con el advenimiento de los circuitos integrados miniaturizados, el tamaño está aún disminuyendo. El solo tener que manejar con circuitos que utilizan dos estados diferentes ha significado que los costos de diseño y producción también han disminuido. Estas son ventajas que ningún sistema analógico puede proveer. Una pianola utiliza dos estados discretos: activar el martillo o no activar el martillo. Como en cualquier dispositivo digital, es necesaria una forma de almacenar y utilizar la información digital que indica cuándo una tecla está activada o on, o está desactivada o off. Aquí se utiliza un rollo de papel perforado. Un orificio significa golpee la... Bueno, sí quiero comentar que no necesariamente cuando hablamos de dispositivos digitales, no necesariamente son electrónicos. Por ejemplo, aquí estamos viendo una pianola y tiene un papel perforado. Y como lo está explicando, se explica en el video, bueno, pues la perforación indica que la tecla debe golpear la cuerda, ¿sí? Entonces ahí funciona en una forma mecánica realmente, ¿no? Entonces no tenemos un dispositivo electrónico digital, sino un dispositivo digital mecánico. Y así en la vida cotidiana podemos encontrar tipo de dispositivos digitales que no necesariamente son electrónicos, ¿no? Y así, pues, sabemos que puede pasar de un estado a otro, ¿no? Esa es una característica de los dispositivos digitales, ¿ok? Bueno, seguimos. la nota, y la ausencia de orificio significa no golpee la nota. En los primeros días de la electrónica digital, se utilizaron orificios perforados en una cinta o tarjeta para almacenar información digital. Sin embargo, pronto se empezaron a utilizar técnicas electrónicas para almacenar información digital. Los voltajes digitales eran creados y almacenados utilizando relés electromecánicos e interruptores. Ellos eran lentos, ruidosos y consumían grandes cantidades de potencia. A continuación se eligió al tubo de vacío como un método de almacenar y crear voltajes digitales. Los tubos de vacío más veloces que los relés requerían tanta o más potencia, producían grandes cantidades de calor y eran muy poco confiables. Cuando se inventó el transistor, los ingenieros digitales descubrieron un dispositivo de baja potencia y altamente confiable para crear y almacenar voltajes digitales. Luego, cuando se desarrolló el circuito integrado, abreviado en el inglés con las siglas IC, por primera vez fue posible miniaturizar un circuito electrónico funcional completo y no solo componentes individuales. Con la utilización de estos dispositivos de estado sólido más pequeños y menos voraces de potencia, la electrónica digital fue revolucionada, y estaremos estudiando y utilizando circuitos integrados en la mayor parte de este curso. Los circuitos integrados se categorizan en grandes familias de acuerdo al número de transistores contenidos en el dispositivo. Este es un circuito integrado primitivo sin la tapa. Está basado en integración de pequeña escala, abreviado en inglés con las siglas SSI, y contiene hasta 10 transistores. Los circuitos integrados avanzados actuales están basados en una tecnología denominada integración a muy grande escala, que en inglés se abrevia con las siglas VLSI. Cada circuito integrado puede contener de 50 a 70,000. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte del video. Lo que para mí es interesante en este momento, por los temas que vamos a ver a continuación, es que tenemos pues dispositivos analógicos, dispositivos digitales, y los dispositivos electrónicos digitales pues son los que utilizan circuitos integrados y son los que se utilizan obviamente en las computadoras, que son y las computadoras digitales, porque vemos de que las primeras computadoras pues usaban dispositivos electromecánicos.
y con la evolución de la tecnología se fue desarrollando lo que actualmente conocemos. Hasta aquí es la parte del video. Vamos a concluirla y vamos a retomar la parte de la presentación, donde estamos viendo los sistemas de numeración. Y pregunto si aquí hay algún comentario. No, pues seguimos usando, por ejemplo, lo mismo todavía, ¿no? Usamos cosas analógicas. Por ejemplo, los modems, ¿no? El modem recibe una señal aún todavía y la convierte a digital, ¿no? Actualmente todavía. Recibe una señal física y la vuelve a digital para que la podamos usar en nuestros equipos. Pues sí, tenemos todavía esa situación porque pues es evidente que todo lo que existe a nuestro alrededor en el mundo real pues es analógico, ¿no? O sea, no somos digitales, ¿no? Digo, se sueña, algunos sueñan con integrarse definitivamente al mundo digital, ¿no? Y pues hay mucha ciencia ficción al respecto, películas donde transfieren su conciencia, la digitalizan y la transfieren a la red y así, pues hay muchas películas de ciencia ficción al respecto. Y bueno, eso pues no es algo que esté, que se haya llevado a cabo, ¿no? Muy independiente de que hay unos avances enormes en la inteligencia artificial, que es otra rama, ¿no? De investigación, pero no tiene, ahora sí que una, digamos, conversión, ¿no? De estar en el mundo real analógico al mundo digital. Por lo tanto, pues seguimos usando, como bien dice usted, dispositivos analógicos o analógico digitales porque pues tienen los sistemas de conversión, ¿no? Para poder transmitir, pues, o convertir las señales analógicas en digitales y que se puedan procesar y transmitir a través de un sistema digital. Bueno, continuando, pues, con esto, pues, ya en el video se veía que pues las señales analógicas se convierten a señales digitales porque son valores discretos. Hablando de valores discretos, no porque no son discretos porque no sean chismosos, sino porque son valores pequeños, ¿sí? A eso se refiere con discreto. De hecho, bueno, me acuerdo cuando estudié la carrera, la materia de donde vamos a ver ahorita unos temas sobre álgebra de Boole se llamaba matemáticas discretas, no sé si hasta el día de hoy todavía se llame así, pero pues te quedas pensando, bueno, ¿y por qué son discretas? Bueno, discretas porque se refiere a todo lo que es las operaciones de tipo lógico que se utilizan en la computación para poder, de hecho, diseñar y crear circuitos lógicos que posteriormente se trasladen o se implementen como circuitos electrónicos, ¿no? Porque esta es la base. Entonces, no quiere decir que, pues, sea el tema de su carrera, de la carrera de Ingeniería en Sistemas, pero sí la comprensión de cómo funciona, porque dependiendo de ello, pues también podemos, ahora sí que, trabajar de mejor manera cuando comprendemos cómo funciona esta parte de lo que son los sistemas computacionales integrando lo que es el hardware, ¿no? Bueno, sistemas de números digitales. Entonces, cuando ya estamos utilizando pues esas señales digitales, pues aquí es donde entran estos sistemas numéricos. Dentro de los comunes tenemos el decimal,
el binario, el octal y el hexadecimal. El sistema numérico decimal conocido, sabemos que tiene 10 dígitos que van del 0 al 9, ¿ok? En el sistema numérico binario son 2 dígitos que son el 0 y el 1. Y en el sistema numérico octal, por su nombre exactamente lo dice, son 8 dígitos que irían del 0 al 7. Y en el sistema numérico hexadecimal, pues tendríamos 16 dígitos y estamos hablando de los dígitos del 0 al 9. Ahí tenemos 10 y luego tenemos la letra A, B, C, D, E y F, que forman en su conjunto el sistema hexadecimal. Bueno, aquí lo que vemos es que el sistema numérico, cualquiera que sea, siempre utiliza un sistema de posicionamiento. Es decir, el número que tenemos más a la derecha es el menos significativo o el de menor valor. Y el número que tenemos más a la izquierda, pues es el número más significativo o de mayor valor. De tal manera que así es como nosotros le damos valores a los números que representamos con estos sistemas numéricos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un número decimal o con el sistema numérico decimal, que de hecho es un número con una fracción, tiene una parte entera y una parte decimal. La parte entera, por el sistema de posicionamiento y para saber a cuánto equivale realmente ese número, pues lo que haríamos es un cálculo con potencias o multiplicando por las potencias de base 10, porque estamos hablando de que este es un sistema numérico con 10 dígitos. Entonces, por eso la base de ese sistema numérico es el número 10. Y luego, por posicionamiento, la posición que se encuentra más a la derecha, pues es la posición 0, luego tenemos la posición 1, después la posición 2 y luego la posición 3. Eso en la parte entera de este número decimal. Pero la fracción que está escrita después del punto, pues utiliza valores negativos. Esto es como, ¿se acuerdan de, o no sé si usaron alguna vez la regla donde brincaba la ranita? Bueno, perdón, porque ya estoy bastante antiguito en ese punto, pero a ustedes no sé cómo les enseñaron esa parte de la regla o de la recta numérica le llamaban, y en la cual se representan el valor 0, que está exactamente a la mitad, como un valor o un número ausente de valor. Y lo que está a la izquierda, pues es la parte positiva y lo que está a la derecha, pues es la parte negativa. Entonces, obviamente que empieza en el 0 y sigue en el 1, 2, 3, en la parte entera positiva y en la parte de la fracción decimal o los decimales, pues va en valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, lo mismo pasa aquí, pero pues aquí estamos hablando de que aquí para saber el valor de cada dígito según la posición que ocupe dentro de este sistema numérico. Entonces, el 5, pues es la parte que también conocemos como las unidades. El 4 está en la posición que conocemos como las decenas. El 7 está en la posición que conocemos como las centenas. El 2 está en la posición que conocemos como los millares y así sucesivamente. Pero pues para saber el valor de este 5 realmente lo tendríamos que multiplicar por el número de base 10 elevado a la posición que ocupa, en este caso la posición 0, o sea, 5 por 10 a la 0. Y por convención, todo número elevado a la potencia 0 vale 1. Por lo tanto, 5 por 1, pues este número o este dígito aquí en esta posición vale 5. Este dígito 4 en esta posición, que es la posición 1, vale 4 por 10 a la 1.
y todo número elevado a la 1, pues es el mismo número. Entonces 4 por 10 sería 40. Este número 7 en esta posición tendría el valor de 7 por 10 a la 2. 10 a las 2 es 10 por 10, o sea, 100. 7 por 100, pues sería 700. Y este dígito 2 elevado o su valor es multiplicado por 10 a la 3. 10 a la 3 es 1000. Entonces 2 por 1000, pues sería 2000. Ese sería su valor. Y por la parte de la fracción decimal, pues aquí tendríamos este 2 multiplicado por 10 a la menos 1, ¿sí? Bueno, ahí sí tendríamos que usar una calculadora, porque bueno, todo número elevado a una potencia negativa, pues es el mismo número, pero pues dividido, ¿sí? En este caso, pues tendríamos el 1 sobre el 10, ¿sí? Y eso es lo que tendríamos aquí como división. Y así, entonces creo que mejor usamos la calculadora para estos cálculos, pero así es como funciona. Para saber cuánto pesa o cuánto vale, por eso dice aquí valores posicionales o pesos, cuánto vale o cuánto pesa cada dígito de acuerdo a la posición que ocupe. ¿Ok? Bueno, en este caso sería 1 entre 10, aquí sería 1 entre 100, aquí sería 1 entre 1000. Bueno, Daisy, buenos días, ¿cómo está? Bueno, creo que todavía Buen está. día, profe. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Gracias, gracias. Pues aquí ya estamos aquí con este avance de la materia. Posteriormente les voy a publicar el video para que lo puedan ver. Bueno, hasta aquí Muchas algún, gracias, profe. para servirle. Bueno, hasta aquí algún comentario, dudas. Ese es el sistema numérico decimal. Selena, ¿estamos ahí? Mande, profe, aquí estamos. Sí, aquí seguimos. Ok, gracias. Bueno, sigue la explicación sobre el sistema numérico decimal, los 10 dígitos que ya les había comentado, del 0 al 9, también conocido como un sistema de base 10 porque tiene 10 dígitos, y lo que les explicaba al principio, de dónde evoluciona o proviene la palabra dígito, que significa dedo en latín. El sistema decimal es un sistema de valor posicional, disculpen ahí el error, en el cual el valor del dígito depende de su posición, y ya lo estaba explicando en la diapositiva anterior, cómo se calcula el peso o valor de cada dígito de acuerdo a la posición que ocupe en el número. Aquí nuevamente el ejemplo, pero ya con una descripción más detallada. Aquí tenemos que el número 2745.214 sería igual a, y ahí tenemos la operación indicada, 2 por 10 a la 3, porque es la posición que ocupa el 2, más 7 por 10 a la 2, más 4 por 10 a la 1, más 5 por 10 a la 0, y le sumamos los dígitos decimales, más 2 por 10 a la menos 1. Les recuerdo que es el 1 dividido entre 10, o sea, 2 por 0.1, más el 1 multiplicado por 10 a la menos 2, que sería. No se oye, profe.